Como comentaba Esther, estos son los 6 puntos en los que va a basar este ratito que vamos a pasar todos juntos. Voy a hablaros un poquito del rayo y de las causas de las propias sobretensiones, que muchas veces en la normativa como que pasa un poco por alto y creo que hay cosas importantes para que hay que hablar para que veamos la magnitud que supone un rayo o una sobretensión. Luego hablar un poquito de las propias características para entender no solo de las sobretensiones que puede disponer Chinda Electric en su portfolio, sino de cualquier fabricante para que ayudaros a entender un poquito qué viene a decir cada uno de esas cifras o de esos datos que aparecen sobreimpresos. Un poco hablar de la instalación de estos sobretensiones y de las protecciones de los mismos y ya un poco al final pues ver dónde colocar geográficamente estos limitadores de sobretensión y el catálogo de Cheat Electrics. Entonces vamos a hablar primeramente de lo que es el concepto del rayo. Aunque obviamente todos sabemos lo que es un rayo porque es algo que más o menos nos afecta. Eh, Voy a comentaros una serie de curiosidades y de datos sobre los rayos para que entendáis la magnitud de estos eventos. Digamos que hay varios tipos de rayos y aunque la mayoría de ellos sería el que se denomina nube a tierra, eh, o los que vemos nosotros, la mayoría de estos rayos son en realidad intranube o de nube a nube o de nube a aire. Es decir, que la mayoría de los rayos nosotros no los vemos. En total, en la Tierra al año se producen unos 8 millones de rayos y de esos 8 millones de rayos, solo 1.200.000 caen a la Tierra. Parecen muchos, pero en realidad no son tantos. Porque en realidad caen en zonas muy cálidas o con altos niveles de humedad, no solo porque se generan más nubes, sino porque también en ese tipo de zonas, eh, digamos que el aire pues es menos, tiene menos aislamiento o es mejor conductor. Los rayos pueden llegar a alcanzar unos 29.000 grados centígrados, lo que supone hasta 5 veces la superficie o la temperatura de la superficie del Sol. Y un trueno, como el que hemos escuchado hace poquito, al final no es más que la presión que ejerce esa súbita subida de temperatura sobre el aire que desplaza las partículas de aire de un lado a otro de lo que es el rayo o el relámpago y eso provocaría ese sonido tan característico del rayo. Esto provoca altísimas temperaturas y también, como veremos a continuación, provoca unas subidas de tensión que implicarían unos bastantes miles de voltios. Un rayo se formaría de la siguiente manera. Una nube en realidad es como un aparato eléctrico vamos, digamos que tiene polaridad. En la parte superior se colocan los iones positivos y en la parte inferior los negativos y la Tierra principalmente tiene carga positiva. Aunque en un principio el aire no es conductor, de hecho es bastante aislante, todas las partículas que se mueven en el aire, partículas de polvo, de plástico, partículas orgánicas o lo que sea, empiezan a reducir ese aislante o permiten que los iones empiecen a desplazarse, con lo que empieza a producirse una carga eléctrica. Entonces, eso provoca que los iones negativos de la nube se junten con los iones positivos del suelo y ese acercamiento genera un circuito porque ya, como os comentaba, esas partículas empiezan a moverse y a cargarse, se ionizan y se convierten en partículas conductoras cargando el aire. Eso genera un rayo y aunque nos da la sensación de que ese rayo cae desde lo alto del cielo hasta la Tierra, realmente lo que pasa es que en un punto no realmente 100% intermedio, sino que en cierto punto esas partículas coinciden y se forma ese rayo. Ese punto que comentamos es lo que se comenta, es lo que se conoce, perdón, como esfera de incidencia del rayo y la carga que tenga ese fenómeno se repartirá alrededor de toda la esfera de ese rayo.
En una instalación eléctrica, ¿cómo puede afectar esto? Pues hablando en términos que podamos medir o podamos entender, se considera que el mayor rayo que puede caer en la Tierra puede llegar a producir 200 kiloamperios y bastantes miles de kilovoltios. Pero la incidencia real de ese rayo sobre una instalación en realidad sería el 50% de esos 200 kiloamperios. En torno a 100 kiloamperios, la mayoría bastante menos. ¿Por qué? Porque no impactaría el 100% de esos 200 kiloamperios sobre la casa, sino que de primeras empezaría a perderse alrededor por los conductores, los árboles, otras casas o cualquier cosa que haya por medio, que haría que esa descarga se repartiese, con lo cual una vez que llegase al suelo habría perdido buena parte de su potencia. En la esfera de incidencia que hemos comentado anteriormente, realmente habría esos 15 kiloamperios. Una vez que cayera el rayo sobre la Tierra, digamos que habría una parte que cae directamente, en el caso que vemos, pues el impacto directo sería sobre la casa, y luego hay una parte que generada por la inducción, es decir, por la propia ley de Faraday, esta esfera generaría una inducción que a su vez generaría un campo electromagnético, generando una serie de corrientes asociadas que podrían llegar a otros conductores o a una casa o lo que fuese. Como vemos aquí, esto que acabo de comentar, por un lado la conducción, es decir, el impacto directo del rayo sobre la superficie que llevaría directamente al propio conductor o a la propia instalación, y por inducción, si cayera en alguna parte adyacente a nuestra instalación o un árbol o lo que fuese, y por inducción llegase a nuestra instalación, bien sea a través de los cables o de la propia inducción que generase un campo electromagnético cerca de nuestra vivienda o de nuestra instalación. Como comentábamos, estos 100 kiloamperios se repartirían entre las diferentes fases. Digamos que en el peor de los casos tendríamos 25 kiloamperios por fase. Eso en el peor de los escenarios, es decir, en el peor de los escenarios estamos hablando de una vivienda o una instalación que esté en medio de la nada, desprotegida, que no tenga posibilidad de que se reparta por edificaciones o construcciones adyacentes, o que tenga un tendido aéreo muy pronunciado y que el rayo haya caído directamente sobre él. En ese caso sí tendríamos unos 100 kiloamperios, pero lo normal es que sea algo, lo que se conoce como zonas de riesgo moderado, que todavía sería un 50% por debajo de esos 50 kiloamperios, perdón, de esos 100 kiloamperios, que estaríamos hablando de 50 kiloamperios que se repartirían por 12 kiloamperios y medio por fase. En una instalación eléctrica, comúnmente, o que tenga pararrayos, se entiende muy bien, el rayo caería sobre ese pararrayos y el pararrayos derivaría esa sobreintensidad o esa sobretensión directamente a tierra a través de la puesta a tierra de nuestra instalación. Pues a la hora del funcionamiento de un limitador de sobretensión o SPD, como se le conoce comúnmente en inglés, pues sería más o menos lo mismo. El propio SPD, el limitador de sobretensión, haría la función del pararrayos, y ese SPD lo que haría sería desviar toda la sobretensión producida por el fenómeno atmosférico, por lo que fuese, a tierra, o por lo menos la mayoría de esa sobretensión. Pero vamos a verlo, vamos a ver principalmente cómo se producen estas sobretensiones realmente, y cómo realmente funciona un limitador de sobretensión por dentro. Una sobretensión no es más que, o sobretensión transitoria no es más que un voltaje excesivo que se produce de manera súbita, y aunque tiene una duración muy corta, como hemos comentado anteriormente, al estar hablando de miles de voltios, eso provoca daños muy importantes tanto en el equipamiento eléctrico como en la instalación, y obviamente puede derivar en daños personales, en incendios y cosas terribles que ninguno nos gusta ver ni hablar. Entonces, esas sobretensiones transitorias pueden ser causadas por fenómenos atmosféricos, como se conoce normalmente, básicamente por tormentas o rayos, pero también puede ser causada por otro tipo de fenómenos, que es lo que se conocen como sobretensiones oscilatorias. Estas sobretensiones oscilatorias
son de una magnitud mucho menor que las atmosféricas, pero igualmente pueden llegar a dañar un equipamiento eléctrico o pueden llegar incluso a producir un incendio, aunque no provoquen o no lleguen a unos niveles tan altos de miles de voltios, sino que sean algo más controladas, pero siempre por encima de lo que soporta nuestro equipamiento o las protecciones de nuestro equipamiento. Principalmente estas sobretensiones oscilatorias están causadas por los centros de transformación. Los centros de transformación, bien sean por conmutaciones o por fallos en la propia generación o distribución de la energía, se provocan esas subidas y bajadas repentinas de tensión que hacen que nuestro equipamiento eléctrico y nuestras instalaciones pues, se vean dañadas seriamente. En concreto, casi el 80% de las sobretensiones que se generan en nuestras instalaciones vienen provocadas por este tipo de sobretensiones oscilatorias, que no dejan de ser sobretensiones transitorias, quizá un pelín más leves que los rayos, pero siguen siendo transitorias. ¿Esto qué provoca? Pues provoca no solo desperfectos en los equipos y las instalaciones y fallos en el servicio y pérdidas económicas, sino que provoca que se dañen nuestros equipos, que tengamos unas pérdidas económicas importantes y, como he comentado anteriormente, unas pérdidas personales también importantes cuando se generan incendios. Bueno, como recientemente pudimos ver en Valencia, con ese fallo, o en otros sitios, que esos fallos eléctricos típicos que hemos visto en muchos sitios que provocan que se generen incendios y lamentablemente haya gente que pierda la vida en este tipo de sucesos. Pero ¿cómo funciona un limitador de sobretensión o un protector de sobretensiones? Pues básicamente un SPD en su interior lleva un varistor. Un varistor de un MV o lo que se llama varistor de óxido metálico, que básicamente lo que lleva es dos placas metálicas y entre medias lleva una aleación o un montón de polvo de óxido de zinc, entre otras cosas, que lo que hacen es que funcionen como un montón em, de equipos que limitan el paso de la tensión o de la sobretensión. De manera que cuando la tensión está en niveles óptimos, tiene impedancia infinita, es decir, la corriente no pasa por estos limitadores, bloqueando el paso de esa señal, pero en cuanto se produce una sobretensión, se abrirían, funcionarían como una presa, de manera que cuando esto se produce, toda la sobretensión, al estar colocados en paralelo en la instalación, pasaría por el descargador e iría directamente a tierra, evitando que se dañara nuestra instalación. Lo normal, como vemos en la imagen, es que aparezca la imagen del varistor, que es el simbolito típico rectangular con la flecha cruzada, perdón, con la línea cruzada. Eh, Estos varistores se han instalado, o históricamente se han instalado estos varistores porque tienen una capacidad de descarga media. La respuesta típica es de hasta entre 5 y 25 nanosegundos, por lo cual es muy rápida, que es lo que necesitamos cuando llega un rayo. Y la tensión residual que dejan traer de sí es bastante baja, luego lo veremos a continuación en datos. Esto lo que supone es que si tenemos un impulso muy alto, eh, directamente se quemarían y habría que sustituirlos. Y si recibieran a lo largo de su vida muchos impulsos, quizá no tan altos como este que hemos comentado anteriormente, pero sí lo suficiente como para ir dañándolo, estos varistores irían perdiendo esta impedancia infinita que hemos comentado, es decir, irían dejando pasar pequeñas tensiones que podrían llegar a dañar nuestro equipamiento. Es por ello, por un lado, que se ponen unas protecciones backup que se llaman, para evitar estas pérdidas, y también es por ello que en concreto los limitadores de sobretensión, los protectores de sobretensión de Chin son modulares y tienen cartuchos intercambiables, de manera que cuando empieza a deteriorarse, se provoca ese fallo de aislamiento y la ventanita que veis en la imagen pasaría de estar, en vez de verde, pasaría a estar roja. Eso indicaría que hay que cambiar el cartucho, de manera que no hay que desinstalar el equipo al completo como los equipos compactos de otros fabricantes, sino que simplemente cambiaríamos el cartucho
y seguiríamos teniendo nuestra protección de sobretensiones funcionando como el primer día. Lo que sí es cierto es que hace no mucho han salido otros equipos, lo que se llama el Spark Gap o cámara de gas, que lo que permite es que la protección contra sobretensiones en este tipo de descargadores o de componentes sea muchísimo más alta. Esto lo que sí que hace es que la respuesta sea un pelín más lenta. En este caso estaríamos hablando de 100 nanosegundos en vez de 25 nanosegundos como con los varistores, pero este tipo de componentes es muchísimo más robusto que los varistores. De manera que, aunque soportaran muchísimas sobretensiones a lo largo de su vida, no se verían dañadas. Igualmente, a pesar de su robustez, siempre se colocan protecciones backup en este tipo de equipos. Normalmente se suelen poner en el neutro, es por ello, como veis en la imagen, en la mayoría de este tipo de equipos, en concreto los nuestros, la protección en el neutro siempre es un pelín superior al resto de fases. Como veis aquí en la imagen, en las fases, en concreto en el NEU6 2G, estaríamos hablando de 40 kiloamperios y en el neutro llegaríamos hasta 65 kiloamperios. Como he comentado anteriormente, la tensión residual también es muy baja una vez que se activase y pese a funcionar muchas veces, no se deterioran. Dependiendo de la red, también es importante saber qué tipo de red tenemos, porque dependiendo de esa red, tendríamos que utilizar un tipo de descargador u otro. No todos los descargadores son iguales, es decir, habría el modo diferencial, que estaríamos hablando de cuando se produce entre dos fases activas y o en dos conductores activos. Y el método común, que es cuando se produce esa sobretensión se produce entre un conductor activo y la Tierra. Esto realmente, al depender del tipo de red, en nuestro caso lo normal es tener redes TT que llevarían una serie de varistores y siempre el descargador de gas en el neutro. Entonces tendríamos esas cifras que tenéis en pantalla. En la red TT siempre veréis números que aparecen como 3 más 1 o 1 más 1 en el caso de monofásico, que se nos indica que tenemos 1 más 1, es decir, un varistor y un descargador de gas en el caso de monofásicos, o en el caso de 3 más 1, 3 varistores más un descargador de gas para el caso de los trifásicos. En cambio, en las redes TNS, al utilizarse el modo común, se utiliza otro tipo de descargadores. Es por eso que es muy importante saber qué tipo de red tenemos a la hora de seleccionar nuestro descargador. En general, en Schneider Electric veréis en los catálogos qué tipo de red soporta el descargador, pero tenemos descargadores para todo tipo de redes. Eh, Vamos a empezar hablando en estos tipos de limitadores sobre las ondas. Muchas veces veréis que hay descargadores tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo de- de la instalación y de lo que necesite nuestro equipamiento. Este tipo está definido por la norma la 61643. Eh, Viene a estar basado en un ensayo que recientemente, bueno, han tenido cierta controversia porque si bien en Estados Unidos siempre se han regido por el tipo 2, ha sido a raíz de que en Europa utilizásemos también los descargadores de tipo 1, que digamos que han tenido otro tipo de cosas en cuenta. Pero bueno, para no complicarnos, digamos que la onda de impulso de energía 10/350 microsegundos es la onda en la que se basa la norma para definir los sobretensiones tipo 1. Es un ensayo que se hace a estos equipos. Luego veremos qué diferencia hay con el tipo 2. Y estos equipos lo que hacen es, o sea, perdón, estos ensayos lo que hacen es demostrar que los descargadores tipo 1 son capaces de aguantar esta onda en el periodo de tiempo determinado, tanto el 100% como el 50%, y pueden aguantar los datos que tenemos abajo, es decir, que pueden aguantar hasta 100 kiloamperios, 50 kiloamperios, dependiendo de si es zona de alto riesgo o zona de riesgo moderado, siempre basándonos en los ensayos a la norma.
En cambio, perdón, los descargadores de tipo 1 estarían recomendados o destinados a los impactos directos de los rayos, porque son este tipo de onda de tipo 1, el tipo de onda que se genera ante un impacto directo. En cambio, si recordáis, como veis en la imagen, si el impacto fuera indirecto, es decir, si cayera de manera adyacente a nuestra instalación y la sobretensión fuera producida por esa inducción que hablábamos anteriormente, pues tendríamos que tener en cuenta que necesitamos un descargador tipo 2. El descargador tipo 2, los ensayos se realizarían en base a la onda 8/20 microsegundos, como veis en la imagen, y ahora veremos más adelante cómo afectaría eso a nuestra instalación. Cuando hablamos de tipo 1, es esa energía de impulso que, como comentaba, es una energía de impulso que tiene que aguantar una vez. En el ejemplo que vemos, la energía de impulso son 12,5 kiloamperios por fase, y eso quiere decir que por lo menos una vez tiene que aguantar esos 12,5 kiloamperios por fase. Luego, a continuación, tendríamos la intensidad máxima, que es la corriente máxima que puede soportar una vez ensayando con la onda que hemos comentado de 8/20 microsegundos. En este caso, el ejemplo, estaríamos hablando de 25 kiloamperios. Perdón, de 50 kiloamperios. Y luego la corriente máxima, que puede soportar 20 veces, que es la intensidad nominal, estaríamos hablando de 25 kiloamperios. Es decir, este equipo en concreto, que es el tipo 1+2, aguantaría hasta 12,5 kiloamperios por fase contra impacto directo, es decir, en el tipo 1, y en el tipo 2, es decir, contra impactos indirectos o por inducción, aguantaría un máximo de 50 kiloamperios una vez y hasta 25 kiloamperios 20 veces. A su vez, nos da el dato de la tensión residual, es decir, una vez que limitase o que esa descarga se produjese a tierra, nos dice la tensión que se quedaría residual en el sistema. En este caso, 1,5 kilovoltios, o sea, 1500 voltios, y luego veremos cómo afectaría eso a los equipos de nuestra instalación. Siempre hay que tener en cuenta que este valor es respecto a la intensidad nominal. Es decir, que si hasta 25 kiloamperios de intensidad nominal que tiene en concreto este ejemplo, eh, estaríamos hablando de 1,5 kilovoltios, pero si la intensidad nominal superase los 25... alguien me digo por ahí. Ahora, gracias. Eh, si esa intensidad nominal superase los 25 kiloamperios, la tensión residual superaría los 1,5 kilovoltios que acabamos de comentar. Asimismo, también tenemos el dato de la tensión máxima en régimen permanente, que es, digamos, la tensión máxima que tendríamos para que el limitador funcionase o que fuese, digamos, útil. Estaríamos hablando de 275 voltios como marca la norma. Además, tendríamos, hablando del tipo 2, tendríamos en este caso, como ya este tipo de equipos ya no nos protegería contra impactos directos de rayo, solo nos daría el dato de la intensidad máxima, es decir, lo máximo que puede aguantar una vez con el ensayo 820, la corriente máxima o la tensión nominal que puede soportar durante 20 veces, la tensión residual, que en este caso también es 1,5 kilovoltios, y la tensión máxima operacional, que en este caso también son 275 voltios. Es decir, ese tipo de datos van a aparecer en todos los limitadores de sobretensión, tanto de Qin como de cualquier otro fabricante. Pues luego, si tenéis cualquier duda, podéis preguntarme. Y todo esto a qué viene. Esto viene a que según digamos, creo que están, es al revés, bueno, según la protección o el tipo de equipo que tenemos que proteger, hay que poner un tipo de protección y otra. Es decir, en los contadores habría que ponerlos, o cerca de los contadores habría que poner un tipo 1, porque es donde digamos, el principio del sistema es donde va a recibirse, en caso de que haya un impacto directo, primero el impacto.
En este caso, tanto los contadores como en los terminales, los primeros terminales aguantarían hasta 6.000 voltios, o sea, 6 kilovoltios, que es la tensión máxima de pulso que aguantarían. Seguidamente, en la siguiente categoría tendríamos los interruptores y los diferenciales o el equipamiento de protección que aguantaría hasta 4 kilovoltios. En el siguiente escalón tendríamos los aparatos eléctricos como electrodomésticos o maquinaria que aguantaría hasta 2,5 kilovoltios. Y por último tendríamos el equipamiento electrónico, o lo que se suele conocer como el equipamiento sensible, que aguantaría hasta 1,5 kilovoltios. Es decir, si esa tensión residual que hemos visto en las dos anteriores diapositivas superase los 1.500 voltios, obviamente los aparatos eléctricos, los electrodomésticos, incluso las protecciones aguantarían perfectamente, pero todos esos equipos sensibles como ordenadores, televisiones o pequeños aparatos electrónicos que estén conectados a la red no soportarían más de los 1.500 voltios y obviamente se verían dañados. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues en realidad normalmente lo que se suele utilizar es una protección en cascada o protección coordinada. Si no tuviéramos la protección en cascada y solo tenemos una protección tipo 1, pues veríamos que, como bien dice ahí, tendríamos una intensidad nominal de 25 kiloamperios y una tensión residual de 1,5 kilovoltios, es decir, que hasta esa intensidad nominal, hasta los 25 kiloamperios, nos aguantaría tanto el descargador como los aparatos electrónicos de nuestra instalación. Pero por encima de ese dato, es decir, si ya llegásemos a los 40 kiloamperios, obviamente el limitador de sobretensión podría hacer la descarga y la mayoría de los equipos eléctricos de la instalación soportarían esa tensión residual superior a los 1.500 voltios, pero en el caso de los equipos electrónicos no pasaría. Obviamente, por encima de esos valores ya no tendríamos posibilidad de proteger la instalación. Sin embargo, teniendo una protección coordinada, es decir, teniendo o bien en el mismo cuadro un tipo 1 más tipo 2, o bien coordinando en los cuadros principales o generales un tipo 1 o tipo 1 más 2, que es lo ideal, y seguidamente un tipo 2, lo que conseguiríamos es una protección mayor porque la tensión residual del tipo 1 o del tipo 1 más 2 sería a su vez absorbida por la siguiente protección en cascada, en este caso el tipo 2, que absorbería esa siguiente sobretensión, de manera que la mayoría de la sobretensión se iría en torno a un 90, un 80 y pico por ciento, se iría a través del tipo 1 y el resto se iría a través del tipo 2 puesto en cascada. Esto normalmente se suele hacer en los cuadros principales, se suele poner el tipo 1 más 2, en los cuadros secundarios o cuadros de vivienda ya se pondría el tipo 2 y en algunos casos concretos incluso el tipo 3 que es la, digamos, la más fina, porque la tipo 1 es muchísimo más vasta, hace la descarga brutal, pero es en su coordinación con el tipo 2 lo que provoca que funcione muchísimo mejor y que la descarga sea mucho más fina. Y como vemos en este caso, por debajo de 20 kiloamperios estaríamos protegidos y por debajo de 40 kiloamperios también. Eh, ya si tuviéramos más de 60 kiloamperios ya habría que hacer otro tipo de coordinación, tipo 1 más 2 más 3, pero digamos que como vemos en la imagen superior, superponiendo las dos gráficas, la del ensayo 10/350 con el de 8/20, superponiendo esos datos, vemos que la protección es mucho mayor. Hay un área en concreto la de 820, que está muchísimo más protegida que solo si pudiésemos la del tipo 1, ya que la onda de 10/350 es mucho más larga en el tiempo o dura muchísimo más que los picos de inducción del tipo 2. Bueno, vamos a hablar un poquito de cosas que nos interesan como la instalación, de cómo instalarlo. La norma es muy clara, es decir, lo que nos dice es que hay que instalarlo en paralelo al resto de la instalación y siempre bajo la protección de liga. Además, hay una serie de supuestos que luego veremos en la que nos dice qué tipo de protecciones backup tienen que llevar si se superan una serie de valores en el IGA o, digamos, también nos dice las distancias a las que tienen que estar y las excepciones que tienen que tener. Todo eso viene en la ITC 20. Perdón.
Voy a ver si puedo silenciar. Sí, ya está, No, Javi, ya lo he silenciado. vale, Que cuando perfecto. se incorporan, se meten con el micro y no se dan cuenta. Y dejan silenciadas todas. Vale, muchas gracias. Como comentaba, aparte de las secciones mínimas para los tipos que acabamos de hablar, es decir, para el tipo 1, para los descargadores de tipo 1, estamos hablando de 16 milímetros, para los de tipo 2 de 6 milímetros y para los de tipo 3, que normalmente suele ser los que se instalan más cerca de las cargas, de 2,5. Cada vez el tipo 3 está más en desuso, ya que lo normal en vivienda es tener tipo 2, aunque ya cada vez más son más finos que antiguamente. Es muy importante que la distancia entre la protección y los limitadores no supere los 50 centímetros y cuanto más largo sea el cable que vaya a tierra, mm, más difícil para el limitador va a ser proteger nuestra instalación, y cuanto más doblado esté el cable de tierra, también, es decir, el cable de tierra siempre, su bajada hacia la pica o hacia la puesta a tierra tiene que ser lo más recta posible. Entonces, hablando de las protecciones, digamos que dependiendo del tipo de descargador va a haber una serie de protecciones u otras. Hablando o en cuanto a nuestro portfolio, en los descargadores de hasta 20 kiloamperios de la serie NXU2 estaríamos hablando de siempre que el cabecera sea mayor a 80, perdón, menor a 80 amperios, no estaríamos obligados a tener protección backup. Que no estemos obligados no quiere decir que no sea más que recomendable tenerla, ya que, em, como hemos comentado antes, al final los varistores siempre van a tener una pequeña fuga a la larga, que muchas veces no va a ser suficiente como para mostrar un degradado y siempre puede quedar una pequeña tensión residual. Igualmente, en el caso de que lo que nos marca la norma es que por encima de 80 amperios tendríamos que colocar o bien unos fusibles de 32 amperios o bien un PIA de 20 amperios de curva C. En los NU6 2G, que también estaríamos hablando de tipo 2, lo mismo, por debajo de 125 amperios no estaríamos obligados a colocar protección backup, pero por encima de 125 amperios nos obliga la norma a colocar, o para cumplir la norma nos obligaría a colocar unos fusibles de 63 amperios o un PIA de 63 amperios de curva G. Ya cuando pasamos al tipo 1 más 2, como estamos hablando de intensidades muchísimo más altas, en este caso estaríamos hablando de que hasta 200 amperios no estaríamos obligados a poner protección backup, y por encima de 200 amperios estamos obligados a poner bien fusible de 160 amperios o bien interruptores de 160 amperios o superiores. Y en el caso de los 1 más 2 de 100 kiloamperios, ya estaríamos hablando de que por debajo de 315 amperios no sería necesaria una protección backup, y por encima de esos 315 amperios estaríamos obligados a poner protección por fusible de 250 amperios como mínimo. Es decir, aquí ya estamos hablando de protecciones importantes que en muchos casos no nos encontramos. Muchas veces nos encontramos automáticos de 600 amperios o de 400 amperios que llevan un limitador de sobretensiones, y ese limitador de sobretensiones les suelen colocar una protección de 20 amperios o de 40 amperios, que en la mayoría de los casos nunca es suficiente. Pues vamos a hablar un poquito de nuestro catálogo. Eh, en cuanto al tipo 1 más 2, estaríamos hablando de la serie X9UE de NOAR. Como hemos visto en el ejemplo anterior, estaríamos hablando de que en el tipo 1 llegaríamos a 12,5 kiloamperios por fase, y en el ensayo o en la curva 820 estaríamos hablando de 60 kiloamperios por fase, es decir, el tipo 2 estaríamos hablando de hasta 60 kiloamperios por fase como pico, y la nominal de 25 kiloamperios por fase. En este caso, el cartucho de neutro con el ensayo 820 llegaría a los 100 kiloamperios. Tendríamos en este caso tanto modelos normales como con señalización remota, que siempre se podrían conectar a bobinas de disparo para proteger nuestra instalación en caso de que las sobretensiones fueran muy altas. En este caso, nuestro portfolio actual, por lo menos en España, es de redes TT. En caso de que necesitáramos redes TNS, IT o lo que fuese, o TNC, tendríamos que consultar. Igualmente, para el tipo 1 más 2 de hasta 25 kiloamperios, estaríamos hablando de 25 kiloamperios por fase en tipo 1, en tipo 2 hasta 60 kiloamperios por fase,
con 25 kiloamperios por fase de la intensidad nominal. En este caso, el cartucho de neutro son 100 kiloamperios. Y muy importante, como hemos visto en las diapositivas anteriores, la tensión residual estaría siempre por debajo de 1,5 kilovoltios, siempre que no superásemos esos 25 kiloamperios por fase. Hablando o ya pasando al tipo 2, empezaríamos por la familia NU62G, que sí que dispondría de señalización remota, en este caso 40 kiloamperios por fase en la intensidad máxima y 20 kiloamperios por fase la nominal. El cartucho de neutro, como hemos visto en el ejemplo, llegaría a 65 kiloamperios en esta familia y siempre la tensión residual estaría por debajo de 1,5 si no superásemos los 20 kiloamperios por fase. En este caso, estaríamos hablando de que llegarían o tendríamos disponibles equipos con tensiones de hasta 480 voltios y también hay equipos disponibles en redes TT, TN e IT. La siguiente familia sería el NXU 2, que sería también de tipo 2, pero en este caso es compacto, es decir, mientras que en el resto estaríamos hablando de un módulo por polo, o bueno, en el caso del de 100 amperios aún más, en el NXU2 estamos hablando de que tendríamos el monofásico en un polo y el trifásico en dos polos, es decir, es un modelo compacto, mucho mejor en caso de rehabilitación de viviendas y demás. Y también tenemos, digamos, en dos tipos, hasta 20 kiloamperios por fase con intensidad máxima y hasta 40 kiloamperios por fase de intensidad máxima. En el caso de los de 20 kiloamperios, la intensidad nominal es de 10 kiloamperios y en el caso de los de 40, la intensidad nominal es de 20. Con la particularidad de que los de 20 tienen una tensión residual de hasta 1,2 kiloamperios, por lo cual están más que recomendados para vivienda, ya que protegerían todos estos equipos electrónicos que hemos comentado anteriormente, ya que nunca superaríamos los 1,5 kilovoltios que hemos dicho que sería, digamos, el límite que marca la norma para proteger nuestros equipos, y no solo porque lo marque la norma, sino que es lo que haría que nuestros equipos electrónicos se friasen, el pasar de esa tensión residual. Y por último tendríamos la serie X9VP, que sería la serie para corriente continua, que es lo que colocaríamos en caso de que tuviéramos inversores o una parte de continua en nuestra instalación, que aquí serían de hasta 40 kiloamperios por fase de intensidad máxima y una intensidad nominal de 20 kiloamperios. Igualmente, este tipo de equipos es de tipo 2 y tiene señalización remota y estarían disponibles para 600 voltios, 1200 y hasta 1500 voltios. Y luego, por último, me gustaría hablar de que, aunque no hemos hablado o no vamos a hablar en esta presentación de las permanentes, sí que disponemos de equipos que, aparte de tener sobretensiones transitorias tipo 2, incorporan una bobina de disparo o una bobina de permanentes, lo que nos tendríamos un equipo que nos haría la protección completa. Normalmente está más destinado a viviendas o a instalaciones como cargadores eléctricos o demás. Tendríamos tres tipos: el BAST, que incorporaría tanto el IGA como la protección de sobretensiones permanentes, el SOST, que tendría, o el SOSTENE, que tendría el IGA, la protección de sobretensiones permanente, y unas sobretensiones transitorias tipo 2 más 3, y la serie Top, que incorporaría el IGA, una protección diferencial, las sobretensiones permanentes y las transitorias. Digamos que esta es la más completa, y este tipo de equipos es obligatorio en todas las zonas Endesa actualmente. Em, en el Baste llegaríamos hasta 63 amperios, perdón, el Baste y el Sostene llegaríamos hasta 63 amperios y en el Top llegaríamos hasta 40 amperios. ¿Y dónde se colocan estos limitadores o estos protectores de sobretensión? Pues actualmente la norma declara como obligatoria en una serie de ubicaciones, pero vamos a empezar por decir que esto, digamos, es una cuestión de probabilidad. Como hemos visto, depende mucho de las sobretensiones producidas por fenómenos atmosféricos. Entonces, el reglamento se rige principalmente por aquellas zonas donde la probabilidad de tormenta sea más alta. Es decir,
En esas zonas que vemos en morado es donde tendríamos más de 25 tormentas al año y dependiendo de la compañía puede declararlo como obligatorio, como puede ser el caso de Iberdrola Endesa. Naturgy o EDP en ese sentido te lo indican como recomendable. Igualmente pasaría en las zonas moradas o lilas, que sería la zona de tormentas hasta 20 tormentas al año, y en aquellos o en aquellas regiones donde esas tormentas son por debajo de 20, ni siquiera aparece como una recomendación en la mayoría de distribuidoras. Si bien es cierto que las distribuidoras son mucho más restrictivas, por ejemplo, en el caso de Endesa sería obligatorio tanto permanentes como transitorias, y desde el 2019 en Iberdrola sería en toda obra nueva sería obligatoria por lo menos en las transitorias y las permanentes en muchas situaciones. En este cuadro de la norma o de la guía de la ITC 23 nos habla de todos aquellos supuestos en los que sería obligatorio decir, por ejemplo, en instalaciones que tengan líneas de alimentación de baja tensión parcial o totalmente aérea, em, que podrían ser naves industriales o viviendas a las que le lleguen, digamos, los cables por vía aérea o parte por vía aérea, en aquellos sitios críticos como hospitales o servicios de emergencias o demás, que haya un riesgo a la vida humana o a los animales en el caso de explotaciones ganaderas, y así iría haciendo una serie de supuestos. En caso de que tengáis dudas, en la ITC viene muy bien explicado y os podréis revisarlo en este tipo de tablas como la que veremos a continuación de las recomendaciones. Lo que sí hay que tener en cuenta, y que es otra cosa que nos encontramos muchas veces, en las instalaciones de recarga de vehículos eléctricos es siempre obligatorio, da igual la compañía, ya que lo obliga el propio reglamento electrotécnico de baja tensión. Y como os comentaba, esta sería la tabla de las recomendaciones, que estaríamos ya hablando de edificios que tengan pararrayos y demás, pues he recomendado. En viviendas que no estén contemplados los casos anteriores, como hemos comentado, de canalizaciones o de cables aéreos. En aquellas zonas donde haya menos de 20 tormentas menos de 20 días de tormenta al año y demás. Es decir, tanto las recomendaciones como las obligaciones vienen reflejadas en la guía electrotécnica de baja tensión. Pero yo os he puesto aquí más o menos un resumen de todo esto, es decir, dependiendo del tipo de instalación, podéis aquí ver qué tipo de sobretensiones habría que poner. Digamos que cuanto más oscuro, más crítico es la instalación. Es decir, en zonas aisladas, en sitios donde haya pararrayos o líneas aéreas, o sea, una instalación crítica, como hemos visto anteriormente, como hospitales o granjas y demás, sí o sí habría que poner un tipo 1 más 2 de 25 kiloamperios. En el caso de la residencia industrial o de vivienda, dependiendo del supuesto, como hemos visto anteriormente, por lo menos en el cuadro general debería ir un tipo más 2. Y luego en los cuadros secundarios, tanto en vivienda como en residencia industrial, nos iríamos al tipo 2. En el caso de vivienda, lo que hemos hablado, dependiendo de la distribuidora y de la zona, sería obligatorio o no, pero sí recomendamos mínimo 10 kiloamperios. En el residencial industrial 20 kiloamperios y luego en el resto de zonas tipo 2 de 40 kiloamperios. Y luego en cuanto a equipamientos con parte solar, con inversores y demás, y paneles, sí que cajas combiner que tengan una parte de C y AC al lado del inversor, habría que poner un tipo 2 de 20 kiloamperios, y en los junction box, es decir, en esas cajas que se ponen intermedias, cada 10 metros desde el inversor o de las placas habría que poner también esas junction bonds con protección. Y en los puntos de recarga, ahí sí que sería obligatorio un tipo 2 de 20 kiloamperios como mínimo, y un tipo 1 más 2 de 12 kiloamperios en las zonas aisladas o en aquellas instalaciones con pararrayos o líneas aéreas o críticas. Y nada más. No sé si he ido muy rápido o no, o tenéis alguna duda, ahora lo veremos. Muchas gracias a todos por atenderme y nada, estoy a vuestra disposición. No sé si tenéis alguna preguntilla.